Buenos días, Inge. Buenos días con todos, buenos días. Ya, entonces estamos calculando principalmente lo referente al empleo, la tasa de desempleo. La diferencia corresponde al empleo. Entonces veamos esta parte. Ya, igual, ¿no? La población económicamente activa. La población económicamente activa. De una economía es de 4.5 millones de habitantes. El número de personas desocupadas es de 300.000 habitantes. ¿Cuál es el nivel de desempleo? ¿Cuál es la tasa de desempleo? Población económicamente activa. $4.500.000 habitantes. ¿Sí? Entonces ya saben ustedes de qué edad a qué edad se le considera población económicamente activa. ¿Sí? Estamos hablando de desde las personas 15 años un día hasta los 65 años. 15 años a 65 años. El adolescente, ¿qué se llama el adolescente? Que va de 15 años, un día antes de cumplir los 18 años, ¿sí? Puede trabajar, está en capacidad de él mismo hacer un contrato de trabajo. Ya no tiene que llevar a ningún representante, alguna persona que quede como tutor o como representante, él mismo. Usted ha contemplado esas reformas referentes a lo que es el Código de Trabajo. Entonces, un adolescente de 15 años, de 16 años, hace un contrato de trabajo. ¿Qué es la modalidad? Es distinta porque en lo que tiene que ver con los adolescentes, la ley establece de que el trabajo son 6 horas diarias, no 8, son 6 horas diarias. Las otras 2 es para que concurra a su establecimiento educativo a seguirse preparando. No está en posibilidad de trabajar, ya es una persona que puede ejercer esta actividad. Entonces, por eso está dentro de la población económicamente activa. Hasta los 65 años.
Entonces aquí tenemos población desocupada o desempleada. $300,000 habitantes. Entonces, como les decía yo, en estos porcentajes que se establecen, ¿sí? Aquí vemos nosotros, o los entendidos, esto simplemente es un cálculo, ¿no? Si no, en lo que se llama ¿cómo le llaman esto? La masa trabajadora, le llaman, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí 300,000 habitantes desempleados, ¿sí? o sin empleo o desocupadas, ¿sí? Bajo nuestra apreciación, ¿sí? Entonces establecemos de que es una cantidad representativa, no es una cantidad baja. Como les decía, aquí nosotros no estamos estableciendo en función del porcentaje que sacamos, sino en función del total numérico que establecimos. Entonces vemos nosotros que son bastantes. Arriba en el caso anterior que hicimos 500,000, perdón, 5 millones. 5 millones la población desocupada de un total de población económicamente activa de 25 millones. 5 millones de personas. Entonces viene a ser una tasa de desempleo del 20%. Entonces nosotros vemos en sí el global de la población desocupada. Lo que representa en el ejercicio anterior 5 millones y lo que representa aquí 300,000. 300,000 es un valor considerable de personas que están desocupadas, a pesar de que nosotros podemos sacar aquí un porcentaje, puede ser más bajo. La tendencia en lo que tiene que ver con el empleo, entonces siempre ha sido el que la tasa de desempleo tiende a bajar porque va del global de la población económicamente activa. Entonces, en los países que tienen mayor población, la población económicamente activa va a ser más alta. Y el porcentaje, por pequeño que represente, va a tener un valor ya numérico considerable. Entonces, en esa función, aquí es altísimo, el anterior 20% de desempleo. Es altísimo. Desempleo o personas desocupadas. Ya entonces simplemente aplicamos nosotros la fórmula que tenemos. No es más. Simple. Y reemplazamos los valores y lo expresamos en porcentaje. Desempleados o desocupados tenemos 300,000. Población económicamente activa 4,500,000.
Y luego esa operación, simplemente lo que hacemos es por 100. A ver. Entonces tenemos una población, una tasa de desempleo del 6,67%. 6,67%. Entonces, como les decía, aparentemente a nosotros, cuidado, ustedes vayan a determinar, ¿sí? Aquí es la apreciación en función. Aquí está el indicador, ¿no? Como les decía, dentro de las economías de los países con estabilidad económica, con un bienestar económico dentro de ellos, esta tasa de desempleo no es mayor al 3%. ¿Sí? 3,5. Se trata de que no sea mayor que eso. Trata, porque tampoco se puede decir que es obligatorio. Es por la cantidad, por el valor numérico, por este valor numérico. ¿Sí? En lo que tiene que ver 4.500.000, 300.000 personas que no tengan trabajo, sí es preocupante, sí es preocupante. Entonces esto tiende, en lo que es, de acuerdo a las medidas que se tomen referente a ello, se tiende a bajar esto, se debe tender a bajar. Entonces, sube la tasa de desempleo por muchos motivos. Entonces, aquí tenemos 300.000, 6,67. Sí, es un valor. Para el total de población económicamente activa, 4.500.000, sí es alto. Todavía está alto esto. Entonces, cuidado, pues ustedes van a tomar de que dicen ustedes que la tasa es muy alta, si vayan a considerar ustedes un 50%. Y si es menos del 50, van a decir que es una tasa baja. No. ¿Sí? Aquí el impacto es otro. El impacto, como les digo, está establecido de esa manera. Si en nuestro país, como está determinado, este indicador de la tasa de desempleo, este es el problema que siempre ha habido críticas de muchas personas, de muchos entendidos respecto a la fórmula. Es una fórmula, como ven, respecto al cálculo que se ha hecho. Respecto al cálculo que se ha hecho. Entonces, en el sentido de lo que aquí está parte de los desempleados, ¿qué consideran ustedes? ¿Sí? A ver, ¿qué consideran ustedes como la parte del empleo? A ver, ¿qué consideran? ¿Qué consideran? Entonces, dentro de lo que se determina, ¿no? En cuanto tiene que ver al empleo. El empleo formal, ¿sí? Que tiene esas dos características. El uno bajo dependencia y el otro a través de un negocio independiente. ¿Sí? Un negocio independiente. Tiene un pequeño negocio, tiene un negocio más grande, independiente la persona. Entonces se supone o se asume que eso es el empleo. O sea, las personas, las dos formas de empleo que tienen. ¿Sí? Y se ha establecido que esta formulita, aquí, en los que dice desempleados, ese es el asunto de que no está bien definido. ¿Consideran ustedes, a ver, pero hablarán, ¿no? Hablarán. ¿Consideran ustedes empleo a aquellas personas que salen a vender algún producto, algún artículo en la calle? ¿Consideran o no consideran? No, Inge. No. Sí, porque ese es el motivo,
Porque aquí, lo que llaman el pleno empleo, entonces se establece un ingreso fijo, generalmente es un ingreso fijo. Bajo dependencia tiene un sueldo, listo. 500, 800, 400, 1,200, 2,000 dólares mensuales. La persona que tiene su propio negocio, entonces está generando aproximadamente, no es que tiene que ser un valor fijo que genera, ¿no? Como ingresos está generando aproximadamente un valor que tiende a ser fijo. Entonces ya él ya está con su negocio, está trabajando, está registrado, está registrado. Entonces, este es el asunto que les digo aquí en nuestro medio, porque si ustedes toman lo referente a esto, no sé cómo harían, no sé, eso sí, cómo establecerían a través del INE para calcular que la persona que sale a trabajar, por ejemplo, la persona que está cuidando carros. Sí saben ustedes que son esas personas que se toman una calle por ahí, bueno, la necesidad, ¿no? Se paran en una calle determinada y están, que permiten parquearse y están ahí viendo, o se hacen los que cuidan y le están diciendo, parquese aquí, le están indicando y a cambio de eso reciben, de esas personas que se están parqueando reciben un valor, unos 25 centavos, unos 30 centavos, sí, a veces una persona más generosa les da unos 50 centavos. Eso no es empleo. A pesar de que ellos, como ya tienen su zona establecida, se paran ahí. O la gente que sale, no, se sube. Entonces, según lo que establecía el INE de que esas personas, si es que sus ingresos se aproximan, pero ¿cómo podemos medir eso? Se aproximan a más de 300 dólares, como 350. Si se aproxima, entonces está considerada como una persona que tiene trabajo, como una persona que tiene empleo. Entonces le consideran como un empleo, pienso yo, no independiente, pero no es así. No es así. Si con negocio propio a veces no se puede vender. A veces no se puede vender. No se diga en cuanto tiene que ver con lo otro. Entonces, estas manifestaciones de sobrevivencia de que se quiere en algo trabajar de esa manera, entonces esto es lo que aquí en nuestro medio han tomado como parte para decir que el desempleo ha estado disminuyendo, pero no es la realidad de eso. La realidad es otra. Porque usted cuando trabaja independientemente, entonces formaliza su negocio, ¿no? Saca su registro único de contribuyentes, saca su permiso respectivo para poder ejercer. Si es un técnico electricista, entonces hará su trabajo, puede hacer su trabajo desde su casa, pero el rato que presta los servicios tiene que facturar. Entonces ya está registrada esa persona. Tiene que buscarse cliente, como les decía, el abogado, el dentista, el médico, en forma independiente. El consultor, los técnicos, los diferentes técnicos. Entonces, gente que trabaja de esa manera, pero están registradas. Entonces, eso se asume como parte del empleo, ¿no? Empleo independiente. El empleo independiente, claro, no está regido bajo ninguna ley de código de trabajo. ¿Sí? Entonces, forma parte de eso. Hay gente, claro, tiene tiene su puesto de trabajo, es igual. ¿Sí? Pero como les digo, está registrado. Mientras tanto, la otra población, a nivel de país, son aquellas personas que ustedes les ven frecuentemente lo que decimos nosotros, los vendedores ambulantes, ¿no? Que van aumentando cada vez más, cada vez más.
y tratan de sobrevivir. Entonces esto se refleja en esto de aquí, en esto sí. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos establecer verdaderamente esta tasa de desempleo si no lo hacemos correctamente. ¿Sí? Son personas que generan actividad, sí. Son personas que están ahí vendiendo alguna cosa, sí, es cierto. Sí, pero no se puede considerar porque prácticamente esas personas, como les comentaba, pueden a veces no vender nada. Viene un aguacero de los últimos que estaba cayendo, está parado en una esquina vendiendo fundas, vendiendo caramelos, alguna cosa. Se acabó el día. Entonces, ¿de qué va a generar trabajo? ¿Qué seguridad tiene? Ninguna. Entonces, toda esa población es lo que se trata de ahí aplicar las políticas respectivas para que se pueda incorporar al empleo. Entonces aquí simplemente con ver la cantidad que tenemos, 300,000, todavía es un valor alto, todavía es un valor alto. ¿Sí? Es por la cantidad de personas. Porque pues nosotros podemos tener 50 millones de población económicamente activa. Y decimos de 50 millones, el 3% no tiene empleo. Entonces estamos hablando de 1.500.000 personas, que es un valor. Que todavía es un valor alto. Y lo que se trata es cada vez de bajar esto. ¿Cómo se hace? Ya tienen la parte de soluciones. La parte de solución de ello. ¿Sí? Ahí sí tienen que aplicar, ¿no? ¿Qué aplicar? Tienen que buscar la manera para eso están las personas, para eso se les nombra, para eso están las dignidades representadas para hacer eso, para tomar las medidas adecuadas, para tomar la mejor decisión con la finalidad de que se incremente el empleo y por ende va a bajar el desempleo, de que se vaya incrementando. Lo demás que puedan decir es que nosotros hablamos técnicamente. ¿Sí? La ciencia tiene un sinnúmero de técnicas. La ciencia. Lo que se establece de la ciencia, de las diferentes asignaturas que ustedes estudian o van a estudiar, lo que se establece es la aplicación. La aplicación que está dada la técnica, está dada la ciencia establecida. Entonces, el momento de la aplicación, ahí es el problema. Ese es el problema. Nosotros tenemos ejemplos, ya tenemos un ejemplo clarísimo nosotros, ¿sí? De que no se aplican las técnicas. ¿Cuál es el proceso administrativo? A ver, José, ¿cuál es el proceso administrativo? José. No recuerdo muy bien cuál era. El proceso administrativo, rapidito. A ver, otro compañero, a ver, William, proceso administrativo, ¿cuál es? No me acuerdo todos, pero era planificación, No me acuerdo, organización. todos son control. cuatro. Sí, me falta el último, no me acuerdo cuál era. La planificación, Ese sí dije, planificación, organización. Tercero no me acuerdo, pero el último era control. El tercero no me acuerdo, dirección y control. Ese es el problema. ¿Ya? Ustedes cogen de planificación, tienen, pero
una vastísima información sobre la planificación. El proceso administrativo es en orden. No podemos nosotros hacer otro proceso si no guardamos el orden. Primero tenemos que planificar. Esa planificación se organiza, luego se dirige y luego se controla para obtener el resultado que se espera. Este proceso administrativo, que se está involucrado en todas las actividades de las empresas, de las entidades. ¿Cuál es el problema? Que no aplican, no sé, ahí sí, porque no aplican la técnica, toman decisiones sin aplicar las técnicas. Entonces muchas veces toman decisiones capricho de los demás, por influencia de otros, por presión de otros. No toman adecuadamente las cosas que favorezcan en definitiva a toda la empresa, que favorezcan a toda la institución, y en el sentido que favorezca, por ejemplo, a los sectores, a la población. No pueden planificar. ¿Qué pasó que no pueden planificar? Peor organizar. Si no, ya no pudieron planificar, ya ninguna de las otras sirve. Si está mal hecha la planificación, la organización va a fracasar. Y tenemos este problema. Si ustedes han visto las noticias, tenemos este problema en cuestión de esto de la salud. No pueden planificar para poner una vacuna. ¿Sí? No pueden hacer un cronograma de vacunas. Establecer sectores específicos para vacunar. Puestos de vacunación. No están haciendo ningún tipo de planificación. Y ven el caos que se produce. Lo que ha pasado ayer. Ahí están las noticias. Entonces, si esto no podemos, todo lo otro. Entonces aquí, planificar en cuanto tiene que ver para aumentar el empleo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas tenemos que hacer? ¿Qué objetivos tenemos que trazarnos? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a dirigir y cómo vamos a controlar? Entonces, ese es uno de los motivos. Hay factores, ¿no? Hay factores externos, sobre todo, que afectan a todas las entidades, factores externos. Pero para eso está el conocimiento de las personas, ¿no? Conocimiento de las personas. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer esta planificación? ¿Cómo podríamos nosotros vacunar? De ahí viene la creatividad, las ideas de la persona. Para eso he estudiado. Para eso dice que se ha preparado, que ni sé cuánto, por aquí, por allá. Entonces, está escrito. La ciencia está escrita. Ustedes encuentran la ciencia escrita. Entonces, ahí viene lo que es esa parte de creatividad, de idearse lo que está escrito para aplicar. Si nosotros medimos, aquí ya sacamos un indicador de lo que es la tasa de desempleo. ¿Qué hacemos? Entonces, hay un estamento, hay un ministerio establecido. Entonces, va a ser la planificación para fomentar puestos de trabajo. Son decisiones que deben tomarse, son decisiones que igual, al establecerse, ¿sí? Deben beneficiar tanto en este caso, a la población que está desocupada, como también tiene que beneficiar, si son políticas gubernamentales, tiene que beneficiar también a las personas, en este caso, a los patronos, a los empleados,
que dan fuentes de trabajo. Sí. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Como falla la primera, ya las demás se acabó. Las demás se acabó. No solo, como les digo, están sacar un resultado. Ustedes encuentran, ustedes entran al INE, van a encontrar, decimos nosotros, tasas de inflación de 20 años, de 30 años, de 40. ¿Qué se ha hecho para bajar la tasa de inflación? O para nivelar la tasa de inflación. ¿Sí? Esas son la parte que establece, ¿sí?, las diferentes ciencias, las diferentes ciencias. Está ahí establecido las técnicas, está establecido la teoría, en otras palabras, lo que toca es implementar, analizar, ¿sí?, y ver la mejor alternativa, la mejor, ¿sí? Le digo, en la mejor alternativa es de todas las posibilidades escoger la mejor, la que beneficia a todos. Pues así es lo que recomiendan, ¿no? Así es lo que recomiendan. Pero algo está pasando que no se aplica verdaderamente como es. ¿Cómo son las cosas? Entonces van siempre por otras situaciones que en realidad no es la solución, ¿no? No es la verdadera solución. Entonces veamos en lo referente a esto. Este es el mismo. Veamos aquí. Hacemos algunos más referentes a esto si encontramos. Y eso viene, ¿no? Eso viene, hay una parte importantísima, ¿sí?, que se llama la toma de decisiones. La toma de decisiones de cada uno cuando establecemos nosotros en función de eso. Todos los días estamos tomando decisiones. Sí, pero analizamos cuál es la mejor decisión, pues. Analizamos cuál es la mejor decisión. Ya. Entonces, en esta parte ya nosotros, es simple, ¿no? Es simple lo que establecemos en cuanto tiene que ver con la tasa esta, la tasa de desempleo. Tenemos los datos respectivos en función de la población económicamente activa y calculamos ese valor. Ese valor establecido. Como les digo, no es nada del otro mundo, es de lo más sencillo todo esto. Entonces pasemos a ver nosotros ahora lo referente a hacer un ejercicio relacionado con la tasa de inflación. Nosotros calculamos una inflación en relación al deflactor del Producto Interno Bruto. Entonces ahora vamos a establecerlo a través del índice de precios al consumidor. Al índice de precios establecidos al consumidor. Es otra realidad. Sí, hay que fundamentalmente, como le digo, no da éxito en cuanto tiene que ver a estos indicadores macroeconómicos si no están aquí los valores reales, los valores verdaderos, porque si no, se presentan valores que no son los reales. Y ya viendo la realidad, ya viendo el entorno mismo de la situación económica, entonces vemos nosotros que no ha surgido. Entonces, ¿por qué dicen que ha habido un crecimiento? Porque muchas veces manipulan la información. No estamos hablando de aquí, estamos hablando de muchos países en nuestro medio.
Entonces vemos nosotros que dicen una cosa, dicen las autoridades, y otra cosa es la realidad que se presenta. A ver, entonces veamos aquí. Ya, entonces vamos a copiar esto para hacer calcular la inflación. Se puede calcular la inflación mensual, trimestral, anual. Los datos de estos, como les digo, de los índices de precio al consumidor, el IPC, eso obtenemos, esos datos obtenemos, elabora el Instituto de Estadísticas y Censos, el INE. Ellos tienen esos datos, igual, establecidos, como habíamos visto, en relación a la canasta básica que llaman, de bienes y servicios. Entonces, ¿qué consideramos nosotros como productos, como bienes básicos de mayor consumo? Entre ellos están los alimentos, ¿no? Igual los alimentos hay también su clasificación respectiva. Entonces dicen los alimentos de primera necesidad. Entonces, ¿cómo va variando los precios de esos alimentos de primera necesidad? Así también como los servicios de primera necesidad. Y se han incorporado un sinnúmero de productos y artículos para calcular este índice de precios al consumidor. Ya, entonces tenemos aquí el índice de precios de consumo, ¿no? O al consumidor. Para julio del 2019 fue de 107,31. Y el índice de precios al consumidor para julio del 2020 fue de 109,25. Entonces, ¿cuál fue el nivel? Llaman nivel, ¿no? ¿Cuál es la tasa de inflación anual? Esta es anual. Entonces, nosotros tenemos la fórmula establecida. La fórmula referente para calcular la tasa de inflación. Es una relación. ¿Qué lo vamos a ver? ¿Qué se representa? Toda tasa que se calcula, entonces está en porcentaje. La tasa de interés, la tasa de inflación, la tasa de población, la tasa de mortalidad, todo eso. Las tasas de crecimiento son en porcentaje. Entonces tenemos esta fórmula respectiva, que es igual al índice de precios al consumidor final menos el índice de precios al consumidor inicial, dividido para el índice de precios al consumidor inicial y por 100. Entonces esta tasa, si nosotros, de acuerdo al ejercicio, establecemos, ¿no? Entonces aquí tendría, final es el año mayor. Es decir, el índice de precios al consumidor, que sería en este caso